De las preguntas que nos ayudará a responder Alejandro Padilla, director de Estrategia de Mercados de Grupo Financiero Banorte, a quien le doy la bienvenida al set de Al Sonar la Campana. Alejandro, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias. Oye, pues te quiero pedir un primer comentario sobre este testimonio de Yellen. Contrasta en medio de la retórica hawkish de bancos centrales de países desarrollados. Hoy su mensaje pues tiende a ser dovish. Así es, de hecho yo creo que el Fed lo que está haciendo es jugar algo muy interesante, que es ir moldeando las expectativas del mercado. Vimos que tanto las últimas minutas del Fed, que recientemente se acaban de publicar, como algunos comentarios de miembros del comité, pues habían sido de corte mucho más hawkish. Con esto yo creo que Yellen lo que está tratando de hacer es ir por lo menos mitigando el riesgo de que los mercados se puedan ajustar de manera muy rápida a un proceso de normalización de condiciones monetarias en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque básicamente el Fed tiene todavía muy fresco que en 2013, cuando se da el famoso tapering, cuando se anuncia, pues hay un ajuste muy importante en los mercados. Entonces yo creo que tienen miedo de este fuerte ajuste que pueda haber en los activos financieros y por ello es que tratan de ser bastante cautelosos al momento de utilizar esta herramienta de política monetaria tan importante como es la comunicación. La gradualidad se dará tanto en el incremento, en el ajuste de la tasa de interés, también en el manejo de la hoja de balance. Probablemente sí. De hecho, yo creo que en este sentido no solamente va a ser muy importante esta comparecencia que dura 2 días de Yellen, también yo creo que va a ser relevante ver, por ejemplo, el dato de inflación de este viernes en Estados Unidos, porque las grandes dudas ya no son sobre empleo. Creo que no queda duda de que la economía de Estados Unidos se encuentra en pleno empleo y que las expectativas de crecimiento son favorables hacia adelante. No por nada tenemos a los equities en máximos históricos. Yo creo que las grandes dudas son sobre la inflación y la presión en costos, sobre todo laborales, que podamos tener hacia adelante. Entonces yo creo que una vez que tengamos mayor certeza de el desempeño de la inflación convergiendo hacia el 2% del Fed, es en donde probablemente el Fed empiece a tornar su retórica mucho más hawkish. En este sentido yo creo que va a seguir siendo un factor positivo para los mercados el hecho de que el Fed se vaya con cierta gradualidad. Eso le va a ayudar a las bolsas, le va a ayudar a los activos de riesgo y el peso probablemente también se va a ver beneficiado de esta situación. Hoy tú lo acabas de mencionar, tocando un nuevo mínimo histórico del año y probablemente hacia adelante veamos un peso que pueda estar todavía un poco más fuerte. Entonces, este mensaje de hoy de Yellen, de que mantiene el plan de vuelo de la Fed, ¿no?, en los términos previstos, contribuyeron a que el dólar se debilitara y que el peso se fortaleciera. ¿Tú crees entonces que el peso podría extender sus ganancias ante el dólar? Yo creo que sí, y me gusta la manera como lo pones, el plan de vuelo. Yo creo que el plan de vuelo se mantiene. Lo que quiere evitar son las turbulencias, ¿no? O un escenario demasiado turbulento como el que vimos en 2013. Y yo creo que en base a lo que tú me preguntas, hay factores que nos hacen pensar que el peso todavía puede estar más fuerte. Siguen alineándose las estrellas para la divisa mexicana, porque no solamente es Yellen hoy, tenemos una noticia muy buena, la que acabas de comentar, sobre este yacimiento petrolero, y además también tenemos pues algunos eventos geopolíticos que le ayudan al peso, como cuál de el hijo de Donald Trump, que lo ligan también a esta relación que hay con los rusos, y sabemos que cualquier noticia que debilite de manera política a Trump va a ser favorable para México en medio de un proceso de renegociación del TLC que iniciará probablemente a mediados del mes de agosto. Aquí la pregunta, Alejandro, siguiente es si el peso se sigue fortaleciendo, se mantiene estable frente al dólar. ¿Esto ayudaría a que las tasas de interés en México, las tasas sobre todo de corto plazo que han subido, empiecen a bajar un poquito? Yo creo que le podrá ayudar un poco. Sin embargo, también ahí creo que Banco de México va a ser muy cauteloso en mantener todavía un mensaje neutral. Yo creo que las minutas que se publicaron la semana pasada, pues lo que nos muestran es que Banco de México va a preferir estar del lado cauto o prudente. ¿Por qué? Porque sabe que la inflación sigue en niveles bastante elevados, muy por arriba de su meta, y que la convergencia hacia el próximo año es a la cota superior del rango que tienen entre 2 y 4%, y no quieren que en algún momento se contaminen las expectativas de inflación. Yo creo que todavía va a ser bastante neutral Banco de México. Las tasas de corto plazo lo van a reflejar, pero definitivamente hay un efecto positivo. Una divisa fuerte le ayuda en términos generales a las tasas de corto plazo,
y a la curva en general, como lo hemos visto en el mercado del día de hoy. Alejandro Padilla, muchas gracias por estar aquí y bienvenido como siempre. Muchas gracias, Víctor, que tengas una excelente tarde. Gracias a ti. La actividad